A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí del otro lado. Seguimos avanzando, seguimos predicando, seguimos hablando del amor de Dios. Es por eso que te invito a que compartas estos programas, a que compartas todos estos videos que estamos subiendo también a nuestro canal de YouTube para que más personas puedan conocer del amor de Dios. Te pregunto, ¿no? Y decime, no hace falta que contestes en voz alta. ¿Te gustan estos videos? ¿Te gustan este contenido? ¿Te gusta? ¿Te hace bien? ¿Te ayuda a seguir creciendo? ¿Por qué no lo compartís? ¿De qué otros temas te gustaría que hablemos? ¿De qué? Dejanos en los comentarios, escribinos a las diferentes redes que van a ir también apareciendo a lo largo del programa. Comunicate con nosotros para, no sé, recomendar si tenés alguna duda, si tenés alguna inquietud, para que nosotros podamos ayudarte y podamos crecer juntos como familia en Cristo, ¿no? Una familia que tiene un propósito, una familia que vive con un objetivo, y es hablar del amor de Dios a todo el mundo. Compartir al mundo entero, un mundo que está desalentado, podríamos decir, un mundo que está cada vez moralmente peor, un mundo donde ya hay cada vez más inseguridad, más maltrato. Es momento de compartir el Evangelio eterno. Es momento de compartir el Evangelio y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Justo como es el título del programa de hoy. Ahora, ¿cuál es el Evangelio que hay que predicar? Y creo que si tuviéramos que definirlo en una sola oración o en una sola frase sería: en Cristo hay salvación. Si tenemos que hablar de algo es que en Cristo podemos ser libres. En Cristo podemos obtener la vida eterna. En Cristo podemos crecer, mejorar y vivir una vida con un futuro brillante, no con ese futuro opaco y quizás muchas veces doloroso que creemos que tenemos por delante. Pero no van a ser lo que diga yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Si no tenés tu Biblia ahí, te invito a que la vayas a buscar. Y si no tenés Biblia y te gustaría tener una en papel, escribinos y nosotros te podemos hacer llegar una hasta tu casa. Para empezar vamos a leer 1 Corintios, una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Y dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Y por qué Pablo le habla a los corintios de este tema? Saben, en la iglesia de Corinto teníamos dos realidades. Por un lado estaban aquellos que venían de ascendencia judía, pero por otro lado también los que venían de ascendencia griega. Era algo común en todas las iglesias de esa época tener estas clases de personas con estos pensamientos, y cada uno, seamos realistas, dependiendo en el contexto, en la iglesia en la que te criaste, en las creencias que tenían tus padres, es como concebimos el Evangelio. Es también como concebimos el mundo, los valores. Y en los corintios no era una excepción, y generalmente los judíos, podríamos decir, tenían una concepción media errada de lo que era el Mesías, por ejemplo, y también un tema en la resurrección. Por eso Pablo acá describe la resurrección. La resurrección era un tema vital. No todos los judíos creían en la resurrección. Por ejemplo, los saduceos. Los saduceos, que eran profesionales de la ley, negaban que existiera la resurrección. En el Antiguo Testamento, que es donde ellos se basan, hay pocos versículos que hablan de la resurrección. No es que no se habla, pero quizás ellos le ponían más énfasis a otras cosas. Quizás ellos hablaban más de lo que era el Seol, que la muerte era un lugar tranquilo, sombrío, oscuro, donde no había conciencia. Ellos creían en la muerte como algo que no tenía conciencia, un lugar así.
Nosotros en la Biblia ya hablamos, ya estudiamos de este tema y qué significaba. Por otro lado tenemos a los griegos, que los griegos, al contrario que los judíos, si bien tenían los dos una interpretación errada, creían que la muerte era algo espantoso. Ellos le temían a la muerte, que era un lugar desolado, quizás donde iban a tener que pasar pruebas. Y Pablo trata de convencer a estos dos grupos de que hay algo mejor. Dice que el evangelio que os he predicado y en el que perseveran. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio tiene que ver con una buena noticia. El evangelio tiene que ver con una buena nueva. Y el evangelio es Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestra predicación. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Porque dice, fíjense que retenéis la palabra que os he predicado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y fíjense algo interesante e importante. Pablo vio a Jesús en esta tierra como el Mesías. Y podríamos decir que en cuanto a la edad, seguramente que sí. Pero ¿cuándo es la conexión real que tiene Pablo con Dios? Cuando se le aparece en el camino y es tirado al suelo y ya sabemos la historia. Hasta ese momento, Pablo había visto a Jesús, había escuchado de la muerte y seguramente había escuchado de la resurrección. Pero hasta ese momento no había tenido un encuentro personal con Cristo. Hasta ese momento solamente había escuchado, pero de oídos para afuera. No había hecho carne, no se había hecho una persona que escuchara y se interesara por lo que era Cristo. Por eso había decidido matar a todos los que decían ser cristianos. Entonces Pablo predica y les dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. La Biblia ya hablaba desde un principio de lo que iba a suceder. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Esa es la buena nueva, que ni la muerte es el final del camino para todos aquellos que confían en Cristo. Que Cristo tiene el poder, a través de su muerte y su resurrección, de darnos una nueva oportunidad, una nueva vida. No hay límites para la gracia. Los límites se los ponemos nosotros. Recibir la buena noticia, recibir la buena nueva, el nuevo evangelio eterno, tiene que ver con un mensaje de esperanza. La palabra de Dios en nuestra vida nos tiene que dar estabilidad emocional. Tenemos que acomodar nuestra vida, nuestra mente, nuestra familia. Para eso es, para darnos un mejor estilo de vida. Entender de que en Cristo siempre hay una buena nueva oportunidad. Fíjense si no lo que le dice a los romanos. Muchas veces creemos que estamos solos en esta lucha y que el evangelio es solamente para unos pocos. Pero en Romanos, el capítulo 3, el versículo 24 al 26 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Suena medio un trabalengua, ¿no? Vamos a explicarlo un poquito mejor. Fíjense que dice que Cristo es nuestra propiciación. Quiere decir, Cristo es nuestro sustituto. Cristo es quien entregó su vida en favor nuestro. En otras palabras, por medio de la gracia, mediante la gracia que se obtiene a través de los méritos de Jesús en la cruz, nosotros hoy podemos ser salvos. Y hay una palabra que utiliza acá que es espectacular, que es redención. La redención tiene que ver con sacarte del lodo, del pozo más profundo en el que te encontrás, como un lodo cenagoso, como un barro que no podés hacer pie, y poner tus pies sobre peña. Elevar tu condición. Y elevar no quiere decir creernos más que nadie, sino vivir una vida en santidad, en paz.
Esa es la verdadera redención. La redención es sacarte del lugar oscuro en el que estás y llevarte a la luz. Ese es el evangelio que tenemos que predicar, un evangelio de nueva oportunidad, un evangelio de nueva vida, un evangelio de que no importa lo que hayas hecho, ningún pecado es tan oscuro que la luz de Cristo no pueda iluminar. ¿Se entiende? La cruz, la muerte de Jesús en la cruz, nos abre las puertas del cielo. Acá Pablo está diciendo, gracias a que Jesús murió en la cruz, nosotros podemos heredar la vida eterna. La muerte de Cristo en la cruz sirve para restaurar la relación rota que genera la presencia del pecado en nuestra vida. Y de eso se trata el Evangelio eterno. Un Evangelio que nos invita a arrepentirnos, a formar parte del ejército de Dios, podríamos decir. El Evangelio nos invita a dejar esa vida antigua, no por nuestros méritos, sino porque permanecemos en las filas de Cristo. Y permanecer, ser un hijo de Dios, no significa no pecar o tener una vida perfecta, sin pecado, sin errar, sino que significa que no importa cuántos pecados cometa, Dios siempre me va a perdonar. Hay que tener cuidado. Porque también podríamos creer que esto me da licencia libre para pecar, total Dios me perdona. No se trata de esto, sino se trata de que estudio la palabra de Dios, leo lo que dice la Biblia y trato de amoldar mi vida a lo que Dios quiere para mí. Siempre lo que Dios quiera para mí y lo que encontramos en su palabra va a ser mucho más superior de lo que nosotros podríamos hacer por nosotros mismos. Porque Dios nos ama, Dios nos cuida y decidió dar su vida en nuestro favor y ponerse como propiciación. Propiciación es estar en el lugar de. Propiciación tiene que ver con que yo, por mis medios, tendría que obtener la muerte porque soy un pecador. Pero Cristo pone su muerte en mi lugar. Cristo, quien entregó su vida por vos y por mí, nos puede hacer justos. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque su amor incondicional hacia nosotros los lleva a darnos siempre una nueva oportunidad. Ponete a pensar un poquito ahora tu vida, en lo que te trajo hasta acá hoy. Seguramente no todas las decisiones fueron acertadas, pero tampoco todas las decisiones fueron erradas. Ahora pensá en esto, ¿Dios te acompañó o no? Si vos hoy estás escuchando este mensaje, es porque hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. No importa qué sea lo que te haya traído hasta acá, abrile el corazón a Cristo. Deja que te muestre esta nueva forma de vivir. Deja que sea Él quien te dé esta nueva, buena nueva, que es el Evangelio. Tenemos que dar un mensaje de arrepentimiento y de sometimiento a Cristo nuestro Salvador. Él es capaz de dar su vida por nosotros. ¿No podemos nosotros entregarle un poquito del gran amor que Él nos da? Pedro, quien era contemporáneo a Pablo, escribe también a las iglesias. Y en su primera carta, que vamos a ir a buscar, en el capítulo 1, él habla del versículo 18 al 21 y dice lo siguiente. Primera de Pedro 1, del 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Fíjense que todos los mensajes que estamos leyendo hablan y terminan con lo mismo, con la resurrección de Cristo. Quiere decir que el evangelio que predicamos tiene que traer vida a las personas, esperanza a las personas. Y fíjense qué lindo entender de que Dios es nuestro libertador, porque Él nos rescata. Él te rescata del pecado ese que te tiene amarrado, de esa vida que no te trae felicidad, sino más que angustia y dolor. Él quiere sacarte de ahí. Él quiere enseñarte cuál es el verdadero camino que Él quiere que tengamos. Quiere quitar esta actualidad que tenés, este presente sin esperanza, de un mundo en decadencia, por un futuro esperanzador, con una vida nueva, unos cielos y una tierra nueva. Acá Pedro presenta a Jesús como el rescatador oficial de nuestras almas. Fíjense que dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esta vana manera de vivir que tiene que ver con una vida sin rumbo. Una vida llena de vicios, donde los placeres van por delante de la razón, donde solamente damos rienda suelta a lo que nos perjudica, lo que sabemos que nos hace mal, pero preferimos seguir haciéndolo. Una vida enfocada en lo material, en lo presente, y Dios quiere sacarte de esta vida sin rumbo, sin final feliz, sin un día claro, y darte una nueva vida. Y fíjense que esto no es casualidad. Pedro lo presenta como el que nos rescató, no con plata, sino con la sangre propia del Cordero, sin mancha y sin contaminación. Y claramente Pedro le está hablando a un grupo de gente que se sabía de memoria el capítulo de Isaías 53. Cuando Pedro les habla, lo primero que seguramente se le viene a la mente a sus lectores, a sus oidores, es el Salmo 53. ¿Sabes de qué habla el Salmo 53? El Salmo 53 presenta a un Mesías sufriente. Si todavía no lo leíste, espera que termine este programa y ponértelo a leer. Pero no lo leas como un capítulo más. Léelo sintiendo lo que estás leyendo, imaginándote lo que Jesús tuvo que pasar. El Isaías 53 es el reflejo de un Dios de amor que pone por delante la vida de su criatura antes que la suya. Isaías 53 pone en vidriera a un Jesús que le puso por delante tu vida antes que la de Él. Un Dios que no le importó dejar todo lo que tenía en el cielo para venir y morir en tu favor. Un Jesús que cargó con tus pecados. Un Jesús que cargó con tus problemas. Un Jesús que se puso al hombro tu triste vida para darte la oportunidad de que tengas una nueva vida, para darte una nueva oportunidad, para que el fin no sea la muerte que tendríamos que pagar por consecuencia del pecado. Antes de que vos nacieras, Jesús ya había planificado la manera de redimirte. Antes de que vos cometieras todas estas faltas que venís cometiendo una tras otra, y yo también, porque somos todos humanos y pecadores, Dios ya había trazado el plan de salvación. Dios ya nos había dado una nueva oportunidad antes de que naciéramos. Díganme si eso no es amor puro. Dios ya pensó en cómo restaurar una relación que todavía el pecado no había roto. Era tanto el amor que Dios, sabiendo lo que iba a suceder, decidió crear al hombre igual. ¿Te das cuenta esta magnitud de amor? Nunca la vamos a entender porque nunca podemos sentir esta clase de amor.
Entonces a este pensamiento judío, de este Mesías sufriente, de este Jesús que murió, le agrega el extra que le faltaba al Isaías 53. En el plan de la salvación no terminaba con la muerte de Cristo. Va un poquito más allá. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. En Cristo hay vida nueva. En Cristo hay nueva oportunidad. En Cristo tenemos la esperanza de un futuro mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué no nos desesperamos por compartir este mensaje? ¿Por qué no hablamos a todo el mundo esta buena nueva? Este es el Evangelio con que tenemos que amonestar a las naciones, tribu, lengua. Y no lo digo yo. Lo dice Jesús, está escrito en su palabra. Si no, fíjense, vamos a Mateo 28. Mateo capítulo 28, el versículo, voy a leer 19 y 20, que dicen lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús nos invita a ir. Fíjense que la Trinidad se pone de nuestro lado cuando vamos. Cristo promete estar a nuestro lado, pero hay una condición: ir, predicar, bautizar, enseñar. Predicar el Evangelio no llega hasta el bautismo solamente, va más allá. Predicar del Evangelio tiene que ver con enseñar una nueva forma de vivir. Hacer discípulos tiene que ver con que tengo que darle al otro la oportunidad de ser semejante a Cristo a través de la predicación. Puede ser predicación hablada o hasta con el mismo ejemplo. Será dado testimonio a todo el mundo, dice. Y fíjense que nos invita a ir. Y Jesús está hablando acá antes de irse. Y la condición es ir, y cuando hayamos ido, vendrá el fin del mundo. Eso quiere decir que no es que hay un tiempo limitado para trabajar. No es que, bueno, yo trabajo 10, 20 años para Dios y ya con eso alcanza, me retiro. El predicar del amor de Cristo no tiene jubilación. El predicar del amor de Dios no caduca en nuestra vida. Tenemos que hacerlo hasta que Cristo venga o Él nos llame al descanso. Fíjense que en Apocalipsis 14 se repite el mismo concepto. Vamos, el mensaje de los 3 ángeles, que ya lo leímos muchas veces, pero solamente vamos a leer el versículo 6, que dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Predicar del Evangelio, predicar este mensaje, destruye todas las barreras de raza, nacionalidad, sociedad, económicas, culturales. Tener fe en Cristo exige un crecimiento constante. Cristo promete acompañarnos, ¿no? Pero ¿cómo nos va a acompañar si nosotros no decidimos ir? Esta gran comisión de predicar se puede considerar como la razón básica del trabajo misionero que encontramos en la iglesia. Si no predicamos, es como no existir. ¿Por qué dudamos del amor de Cristo, que Él nos puede dar una oportunidad nueva? ¿Y por qué no trabajamos en su favor? Cristo te está invitando en este momento a que demos a conocer este mensaje de amonestación, este mensaje de que Cristo pronto va a volver. ¿Cuán pronto? No lo podemos decir, pero sí sabemos que es pronto. Porque para el Señor
Un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero ¿qué vas a hacer en tu vida? ¿Vas a trabajar para Dios o no? Dios promete acompañarnos, pero hay una condición: ir. Ir y contar esta buena nueva. Ir y hablar de esta nueva oportunidad. Ir y hablar de que en Cristo hay vida y vida eterna. ¿No lo vas a hacer? Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Continúa ahora una segunda parte a cargo del licenciado Rubén Arndt. Quiero invitarte a que veas su programa a través del siguiente link.